Segunda sala inicia alegatos de admisibilidad, causa rol 5124. Tiene la palabra nuestro relator José Francisco Leyna. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 8 de agosto recién pasado, don Nicolás Bayer Monrad, don Hugo Barraza Araya y don Felipe Ríos Enríquez vienen a accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 27, 28 y 39 de la Ley 19.974 en el contexto de una gestión pendiente de naturaleza penal que actualmente pende en su sustanciación ante la Corte Suprema por recurso de nulidad. Comentan los actores que con fecha 7 de julio recién pasado fueron condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Valparaíso a diversas penas dentro del rango del presidio mayor como coautores de un delito de incendio con resultado de muerte cometido en la persona de don Eduardo Lara Tapia en el día 21 de mayo de 2016. A dicha decisión es que las defensas de los acusados y condenados en primera instancia recurrieron de nulidad para ante la ya mencionada Corte Suprema, lo que se encuentra pendiente de resolución. Señalan que en la causa penal fueron utilizados los procedimientos contenidos en la Ley 19.974 sobre sistemas de inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, siendo valorada posteriormente la información por el adjudicador penal al momento de dictar la condena. Añaden que los procedimientos previstos en dicho cuerpo legal permiten formas especiales de afectación de garantías constitucionales en cuanto a las particulares formas de obtener información para cumplir con los objetivos no son otras que actividades de inteligencia y contrainteligencia, pero no bajo ningún respecto para recabar antecedentes probatorios para ser utilizados en algún proceso penal, cuestión corroborada también con el estudio de la historia fidedigna del establecimiento de toda esta preceptiva. Por ello argumentan los actores que la eventual aplicación de esta normativa en la gestión pendiente podría afectar garantías fundamentales como el debido proceso, toda vez que se trató de establecer la identidad de los autores que actuaron a rostro cubierto, provocando el incendio del día 21 de mayo de 2016 que afectó a un local comercial en Valparaíso y que luego se propagó hasta los pisos superiores del mismo inmueble en que se emplazan las oficinas del Consejo Municipal de dicha ciudad, produciendo la muerte por asfixia del funcionario señor Lara Tapia. Comentan los actores que las personas que participaron en los hechos investigados actuaron con el rostro cubierto, siendo precisamente el establecimiento de sus identidades el objeto de mayor controversia en el seno del juicio penal. En el contexto procesal enunciado es que el Ministerio Público recibió un informe secreto sin solicitarlo a través de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones de Chile, actividad que señala fue oficiosa, no autorizada por la ley y antes de la cual el persecutor penal público carecía de toda información tendiente a establecer la identidad del acusado señor Valle. En dicho aludido informe se contenían fotografías a rostro descubierto de personas asistentes a la marcha del día 21 de mayo de 2016 en Valparaíso, momentos previos al hecho investigado, así como su vinculación con parte de otro informe previo emanado también del mismo organismo en que con fecha 10 de marzo del mismo año se habían fotografiado a dos personas acusadas y condenadas en este juicio, señores Bayer y Barraza, sin indicar la identidad ni el método con que ambos fueron en definitiva identificados. De esta forma se trata de policías, comentan los requirentes, que no actuaron bajo la dirección y responsabilidad investigativa del Ministerio Público, conforme lo exige el artículo 83 de nuestra Constitución, sino que de un órgano especial creado para fines diversos, en que su diseño no se aviene con la garantía constitucional de que trata el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Constitución, en torno a establecerse siempre las garantías de una investigación y procedimientos racionales y justos. Por ello, la información contenida en dicho latamente aludido informe es ajena al debido proceso legal. Se excedió el ámbito competencial del Ministerio Público, la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial actuó fuera de su marco permitido, toda vez que ésta puede ejercer sus funciones solo a requerimiento de determinados organismos públicos y nunca por iniciativa propia, conforme fue evidenciado en el seno del juicio mismo. Unido a lo expuesto en el seno del requerimiento de inaplicabilidad, también se denuncia vulneración al derecho a defensa en su vertiente de derecho a confrontación de testigos, contenido en 3 acápites que enuncia a la parte requirente: derecho a contrainterrogar, prohibición del uso de testigos de oídas y de prueba de referencia y finalmente la necesaria audiencia pública de interrogación. La restricción finaliza en el libelo
del derecho a confrontación como parte del derecho a defensa tiene su origen en la realización de diligencias amparadas por los artículos 27 y 28 de la Ley 19.974, que otorgan secreto a las mismas y no en un peligro o riesgo para la seguridad de los deponentes, causal única que ha permitido el Código Procesal Penal. Analizando luego los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restringir el derecho de contraexamen, ninguno de estos se tuvo en la especie. Si bien las declaraciones comentan no fueron secretas, estuvieron amparadas por un secreto legal que los habilitó para no dar ninguna respuesta a las preguntas realizadas por las defensas. Por lo expuesto es que en esta fase procesal solicita que sea declarada admisible en todas sus partes el libelo de inaplicabilidad. Conferido traslados a las demás partes de la gestión pendiente, se hace parte en estos autos constitucionales el Ministerio Público, la parte querellante en la gestión pendiente Farmacias Ahumada y la parte querellante Intendencia de la región de Valparaíso, todas solicitando que sea declarada en esta fase la inadmisibilidad del libelo de inaplicabilidad, evacuando traslado con argumentaciones de fondo a este respecto tanto el Ministerio Público y la parte querellante Intendencia de la región de Valparaíso, trabando la cuestión de admisibilidad en torno a las causales de los numerales quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. A este respecto exponen bajo el primer numeral recién aludido. En la gestión pendiente se encuentra pendiente la revisión de 4 recursos de nulidad ejercidos por las defensas de los acusados y en tales recursos no se da cuenta y tampoco se cuestiona actividad alguna del tipo reglado en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.974, ya que se objeta la utilización de antecedentes obtenidos en el marco de la ya mencionada ley en el proceso penal sin diferenciar la forma en que dicha información se obtuvo, cuestión que por lo mismo no es materia del debate de estos autos. Unido a lo anterior, argumentan las partes requeridas, los mecanismos previstos en las normas cuestionadas no fueron utilizados en este caso como resulta del examen de la investigación y de lo declarado en el juicio por los funcionarios policiales, lo que acarrea la inadmisibilidad necesariamente del requerimiento. Los preceptos por lo expuesto no tienen aplicación en el caso concreto. Unido a lo anterior, con respecto al artículo 39, se cuestiona que el jefe respectivo hubiera liberado un informe sin medida de requerimiento de las autoridades competentes. Sin embargo, dicho informe fue eximido de su carácter de secreto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del cuerpo legal aludido, por lo que el precepto objetado, el artículo 39, tampoco tendrá aplicación o no será decisivo, lo que acarrea también la inadmisibilidad en esta parte. La Ley 19.974, agregan, establece 2 vías para eximir del secreto a un informe elaborado en conformidad a ella, la primera en el artículo 38 y la segunda en el 39. En este caso se utilizó solo la prevista en el artículo 38, todo lo cual viene a reforzar la inadmisibilidad en torno a lo dispuesto en el artículo 84, numeral quinto de la Ley Orgánica. Unido a lo anterior, también argumentan que confluye la causal de falta de fundamento plausible prevista en el numeral sexto del artículo 84. No se han entregado argumentos constitucionales por parte de los requirentes para sustentar la crítica efectuada a los artículos 27 y 28 de cara a su contraste con la Constitución. Estos, argumentan, ni siquiera son citados en los recursos de nulidad impetrados contra la decisión del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso que pende actualmente ante la Corte Suprema. Y en lo que refiere al artículo 39, esta es la regla que sirve de apoyo a los requerimientos para cuestionar la liberación de la información sin medida de requerimiento de la autoridad, pero no han explicado cómo, en definitiva, dicha norma también resulta en una contradicción con la Carta Fundamental a la hora de lo que tendrá que decidir esta magistratura. Por lo expuesto, solicitan que sea declarada inadmisible la presentación también en lo que refiere a la causal del número 6. Concluye señalando, señor presidente, que anotadas todas las partes para estos alegatos de admisibilidad se encuentran presentes dichos abogados. Muchas gracias. ¿Hay observaciones a la relación? No habiendo observaciones a la relación, por la parte requirente tiene la palabra el abogado Cristian Sleiman, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su señoría excelentísima solicito en primer término declarar admisible el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por los argumentos que invocaré de inmediato. Lo primero, señoría excelentísima, es contextualizar el hecho fáctico, complementando lo que ya ha dicho la relación, en términos de que acá, como bien sabemos, hubo un acontecimiento al calor de una protesta social donde personas, ¿no es cierto?, que se encontraban encapuchadas procedieron a incendiar un local comercial que se encontraba en el primer piso y efecto de la combustión, ¿no es cierto?, suben los gases calientes y
termina lamentablemente falleciendo un funcionario municipal en dependencias municipales que se encontraban en los pisos superiores. El punto es el siguiente, respecto a cómo se logra determinar por parte del Tribunal Oral en lo Penal la participación de los autores de ese hecho. Y acá es fundamental el rol que tuvo el Sistema Nacional de Inteligencia para efectos de entregar al Ministerio Público la información que ellos recababan hasta ese momento. La Agencia Nacional de Inteligencia se encontraba, previo a los hechos relatados, investigando, naturalmente al calor de la ley 19.974, que dicho sea de paso, y desde ya argumentar que naturalmente todos conocemos que tiene un objeto muy distinto a los del Código Procesal Penal. En tanto, el artículo 4 de la Ley de Inteligencia establece que la presente ley es para asesorar al presidente de la República en los diversos niveles superiores de conducción del Estado con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. Por tanto, naturalmente, la reglamentación o el estándar para obtener información es totalmente diversa a la aceptada y regulada por el Código Procesal Penal, que es para imputar, ¿no es cierto?, delitos a personas determinadas en el contexto o en el marco de un debido y justo proceso. Volviendo a la relación de los hechos, entonces la Agencia Nacional de Inteligencia, previo a este hecho, ya se encontraba monitoreando a determinados grupos anarquistas y luego de acontecidos los hechos continúa investigando a determinados grupos de activistas. El Ministerio Público inicia una investigación, naturalmente al calor del proceso penal, una investigación previamente desformalizada, y comienza a reunir antecedentes. El punto es que el Ministerio Público desconocía absolutamente que la Agencia Nacional de Inteligencia se encontraba investigando de este hecho de manera paralela, y no particularmente este hecho, sino que a determinadas personas, ¿no es cierto?, en la medida que yo lo acabo de indicar. Y la Agencia Nacional de Inteligencia, sin haber sido requerida esta información por parte del Ministerio Público, entrega de manera autónoma, sin requerimiento previo, un informe de la Policía de Investigaciones respecto a los posibles autores del hecho. Recordar que estas personas actuaron a rostro cubierto, encapuchado, por tanto, toda la información, y esto es lo trascendental a la luz del debido proceso, que el Ministerio Público integra el informe de la Agencia Nacional de Inteligencia y la vuelca sin más al proceso penal y la utiliza como prueba de cargo para efectos de lograr establecer la participación de los autores. Y el punto es, señores excelentísimos, que naturalmente ninguna de esta evidencia, y aquí ya entro a lo que disponen los artículos 27 y 28 de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia, ninguna de esta evidencia se recopiló cumpliendo la regla, ¿no es cierto?, de obtención de evidencia del Código Procesal Penal. Es más, el artículo 27 de la Ley Nacional de Inteligencia establece el artículo 27 que el director está facultado, ¿no es cierto?, para la utilización de determinados procedimientos para la obtención de la información. A saber, en este caso en concreto, escucha y grabaciones electrónicas, incluyendo la audiovisual. Y luego el artículo 28 establece que la resolución judicial que autorice o deniegue, ¿no es cierto?, la utilización de estos mecanismos deberá cumplir también determinados estándares. ¿Qué es lo primero que indicar? Que naturalmente cuando el órgano jurisdiccional autoriza al director de la Agencia Nacional de Inteligencia a recabar determinada información, lo hace con un parámetro distinto, ¿no es cierto?, a que lo solicite el Ministerio Público a través de un juez de garantía, ¿no es cierto?, para el marco de un procedimiento penal regulado por el Código Procesal Penal. Y acá lo que se ha cuestionado
por el Ministerio Público y por el Ministerio del Interior básicamente son dos aspectos. Primero, que los artículos 27 y 28 no tendrían un carácter decisivo en la gestión pendiente. Y acá es importante indicar lo siguiente. Como yo lo acabo de indicar, los artículos 27 y 28 de la ley de inteligencia fueron aplicados en el caso en concreto justamente porque a través de estos artículos y de esta normativa se obtuvo la información y la evidencia de cargo para efectos de lograr establecer la participación de nuestros representados. Particularmente los registros fotográficos ofrecidos son producto, ¿no es cierto?, de la actividad de escucha y grabación de aquellos contemplados en la ley, el artículo 24, letra C, de la ley de inteligencia. Y que, como bien sabemos, debían ser autorizados por el órgano jurisdiccional, que, insisto, lo hace en el marco, ¿no es cierto?, distinto a un proceso penal propiamente tal. Entonces, señores excelentísimos, acá el artículo 27 y 28 que se impugnan fueron antecedentes, ¿no es cierto?, que cumplieron la función de otorgar validez a los procedimientos de obtención de la información empleada. Lo que establece el Ministerio Público y el Ministerio del Interior es que toda la prueba que se aportó es lícita en tanto se obtuvieron al calor y a la luz de los artículos 27 y 28 de la Ley Nacional de Inteligencia. Y naturalmente, entonces, toda esta evidencia, como ya lo indiqué, fue utilizada como prueba de cargo, fue ponderada y valorada por el Tribunal Oral en lo Penal y fue, ¿no es cierto?, fundamento para particularmente establecer la participación de nuestros representados. Y esto vulnera, entre otros principios del debido proceso, que se cuestiona naturalmente como garantía impugnada acá, la dirección exclusiva de la investigación del Ministerio Público. Respecto a el carácter decisivo de la aplicación del artículo 39, también impugnado en este requerimiento, aquí establece claramente el artículo 39 que la información en general que se obtenga por la Agencia Nacional de Inteligencia será de uso exclusivo, ¿no es cierto?, y solamente se entregará, en este caso al Ministerio Público, por requerimiento expreso del fiscal nacional. Y acá naturalmente se vulnera a esta regla al entregarlo de manera autónoma, solo porque la Agencia Nacional tenía conocimiento de que el Ministerio Público se encontraba investigando estos hechos. Respecto a la falta de fundamento plausible, también impugnada por los recurridos, insistir que el artículo 27 y 28 de la Ley Nacional de Inteligencia fue naturalmente el fundamento principal para establecer la vulneración del debido proceso. En tanto, ¿no es cierto?, acá rige en el debido proceso del proceso penal el principio acusatorio y la exclusividad del Ministerio Público en la dirección de la investigación. Y de este modo, al haberse llevado a cabo una investigación de manera secreta, paralela y autónoma por parte de la Policía de Investigaciones a requerimiento del sistema de inteligencia de nuestro país, naturalmente aquí se ve fuertemente vulnerado el debido proceso en la esfera de la obtención de la evidencia, en tanto no fue autorizada por el órgano jurisdiccional que corresponde a la competencia del Código Procesal Penal, esto es un juez de garantía, sino que lo hace un ministro de la Corte de Apelaciones en el contexto de la Ley Nacional de Inteligencia, como por la dirección exclusiva de la investigación del Ministerio Público, en tanto no es el Ministerio Público el que instruye a las policías para realizar determinadas diligencias investigativas, cuando, como por ejemplo lo establece la norma del artículo 83 de la Constitución Política de la República, naturalmente ligado a la garantía del 19 número 3,
cuando dice que el Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Y además, importante recalcar, sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros de ejercicios de derechos que la Constitución asegura o restrinjan y perturben, requerirán la aprobación judicial previa. Por tanto, acá lo que correspondía, naturalmente, es que un juez de garantía, a requerimiento del Ministerio Público, quien es la autoridad que debió, ¿no es cierto?, solicitar y requerir estas diligencias investigativas, y con el cumplimiento de esta regla y solo de esta regla se podría haber obtenido, ¿no es cierto?, determinada evidencia. Pero hoy día, en un símil de un fraude procesal, se obtienen a través de una legislación completamente distinta, que es la Ley 19.974. Fueron autorizadas por el órgano jurisdiccional, un ministro de la Corte de Apelaciones, para un objeto totalmente distinto, y se trasvasijan, ¿no es cierto?, sin ningún filtro de las reglas del Código Procesal Penal a un proceso penal, y pasan a ser parte de prueba de cargo que es valorada por el Tribunal Oral en lo Penal y fundamenta, ¿no es cierto?, la participación de nuestro representado. O sea, en síntesis, a esta altura de mi alegato, señoría excelentísimo, a nuestro juicio, naturalmente, es palmaria la vulneración del debido proceso. Por otra parte, bueno, como yo lo he indicado, también un segundo argumento es que toda, ¿no es cierto?, acá la obtención de la evidencia de la ley de inteligencia tiene un objeto diverso y un estándar, ¿no es cierto?, de restricción de garantía, en tanto un órgano jurisdiccional las autoriza, muy distinto a las establecidas en el Código Procesal Penal. Por otro lado, señor excelentísimo, acá se suscitó una infracción clara al derecho a defensa en la variante de la confrontación. Y quiero ser muy categórico en esto. Cuando se presenta la prueba de cargo, particularmente los policías que estuvieron investigando los acontecimientos, que fueron los que elaboraron el informe a requerimiento del Sistema de Inteligencia Nacional, cuando fueron consultados derechamente por la defensa, ¿cómo se obtuvo determinada información? Ellos se negaron a contestar las preguntas, justamente excusándose en el artículo 38 de la Ley 19.974. Y para ser bien concreto, se les preguntó, por ejemplo, ¿quiénes fueron las personas que obtuvieron las fotografías? A lo que ellos contestaron: no puedo responder esa pregunta porque está en el marco de la Ley Nacional de Inteligencia, por tanto no lo puedo obtener. Cuando se les consultó ¿de qué manera se corroboró la identidad de las personas encapuchadas por las personas que ustedes determinaron como posibles autores? Respondieron: no podemos contestar esa pregunta a la luz del artículo 38 de la Ley Nacional de Inteligencia. Es decir, señoría, estamos hablando prácticamente de testigos que refirieron determinados hechos, pero de los cuales no dieron razón ninguna de la forma de obtención de la evidencia, de qué manera se logró establecer la participación. Por tanto, su señoría, son testigos naturalmente que no cumplen con el parámetro de y vulneran el derecho a defensa en cuanto al derecho a confrontación. Y para terminar, su señoría excelentísima, muy importante indicar que la Corte Suprema se pronuncia respecto a la norma impugnada en nuestro requerimiento en el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados, cuando se le solicita informe en el noviembre del 2001, justamente respecto a cuando se encontraba la Ley 19.974 y particularmente estos artículos como un proyecto de ley. Lo importante es que la Corte Suprema informa desfavorablemente el proyecto de ley, y justamente a propósito del artículo 28 de la Ley Nacional de Inteligencia. ¿Y qué es lo que dice la excelentísima Corte Suprema? Dice: aparece que si me permite, señor presidente, leerlo brevemente, aparece que la actuación de la Judicatura no está enmarcada en un proceso de carácter judicial que tiende a investigar la comisión de un hecho que reviste el carácter de delito, y por lo mismo, como no tiene carácter jurisdiccional la actividad consistente en conocer
o denegar la autorización que solicite el director o jefe de servicio de inteligencia, y estimando que la utilización de las denominadas técnicas intrusivas y métodos encubiertos pueden afectar garantías consagradas en la Constitución Política de la República, se acordó informar desfavorablemente el proyecto de ley. Es más, entonces la Corte Suprema ya lee a nivel de proyecto de ley que esta norma naturalmente infracciona garantías fundamentales, más aún, ¿no es cierto?, si se pretende envolcar un procedimiento penal. Y esto se palma concretamente en la denominada Operación Huracán. Le solicito solo un momento, señor presidente. Operación Huracán, una causa muy mediática, por todos conocida, que se pronuncia la Corte Suprema en octubre del presente año en los roles 40.860, 40.862, 40.863 y 40.864. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, al igual que el que estamos comentando hoy, la Agencia Nacional de Inteligencia entrega al fiscal nacional información referida, ¿no es cierto?, a tráfico de armas proveniente de Argentina a Chile en el calor del conflicto mapuche. Esta información, sin más, es volcada a un procedimiento penal y se solicitan órdenes judiciales de detención y posteriormente se determina la prisión preventiva por el juez de garantía. Esta resolución fue amparada por la defensa y conocida en última instancia por la Corte Suprema, quienes acogen los amparos ya indicados y dejan sin efecto la prisión preventiva y dejan sin ninguna medida cautelar a los imputados. ¿Y cuál es lo importante para el debate que hoy día estamos conociendo? Que la información que se incorporó, al igual que la que estamos comentando hoy día, en este caso, por ejemplo, se basó exclusivamente en interceptaciones de distintos tipos de mensajería obtenidos de números de teléfono que no fueron individualizados, por los cuales no se tenía conocimiento real de que se tratara efectivamente de los teléfonos celulares pertenecientes a los encartados. Y sumado al hecho que el mismo tenor literal de los mensajes no son en absoluto concluyentes. Esto es lo que denunciaba la defensa. Y respecto al delito de incendio, no se señalaban antecedentes alguno que permitiera siquiera indiciariamente atribuir las características para lograr la identificación o reconocimiento. Es decir, acá simplemente se basó en conclusiones de los informes de inteligencia sin existir un nexo, ¿no es cierto?, una construcción argumentativa respecto a la evidencia incorporada. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema al respecto? Señor abogado, su ¿Sí? tiempo ha concluido. Cierra el argumento. Sí, voy a cerrar el argumento. ¿Qué es lo que resolvió la Corte Suprema? Estableció en el considerando 12, dijo, la resolución impugnada está lejos de acercarse al cumplimiento de las formas que la ley prevé para autorizar a un órgano jurisdiccional para decretar la prisión preventiva y así privar de la libertad personal. La resolución en estudio, dice, señala que tiene por acreditada la participación con la información entregada por el Ministerio Público, es decir, hace una remisión general a lo expuesto en dicha audiencia por el fiscal compareciente, sin siquiera identificar o aludir los elementos principales de dicha exposición que le permitieron construir las presunciones fundadas de participación. Repara en que no cumple los parámetros del artículo 36, que a lo menos le obligan, ¿no es cierto?, a la simple mención de los medios de prueba, cerrando la Corte Suprema diciendo que en el caso sub iudice ni siquiera se alcanza lo que la misma norma expresamente señala que es insuficiente para considerar una sentencia como debidamente motivada. En tanto que, señores excelentísimos, de que no hay, ¿no es cierto?, una información que se pueda contrastar en tanto proviene, ¿no es cierto?, de la Ley Nacional de Inteligencia y por tanto tiene parámetros distintos a los del Código Procesal Penal. Eso es todo, señor excelentísimo. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Ministerio Público Hernán Ferrara Leiva, hasta por 10 minutos. Su tiempo. Gracias, señor presidente. Voy a partir porque todas las causas, a partir de la causa Huracán, todas las causas que tienen cierto revuelo pretenden parecerse a Huracán, ¿no?, por alguna razón bastante explicable, digamos, por el motivo de la defensa, pero todas parecen ser clones o partes, digamos, de la Operación Huracán. En la Operación Huracán, el fallo que nos ha leído el abogado recién de la Corte Suprema no tiene nada que ver, perdón lo coloquial, no tiene ninguna relación con la utilización de información de inteligencia. Ese fallo tiene que ver con
incumplimiento de exigencias legales de fundamentación de la prisión preventiva. Esa es la razón por la que la Corte Suprema hizo lugar a esos recursos de amparo. En segundo lugar, cabe recordarle a la defensa y requerente de inaplicabilidad, el Ministerio Público es quien denuncia el fraude cometido por funcionarios policiales en el ejercicio de mecanismos establecidos en la Ley de Inteligencia. Es el Ministerio Público quien lo formaliza, el Ministerio Público quien pide que se les mantenga a estas personas privadas de libertad, puesto que estamos llevando una investigación justamente por el fraude en el marco de esa ley. Pues nada de eso ha ocurrido en este caso. Entrando derechamente a lo que aquí se plantea, hay una confusión importante que trae contradicciones a nuestro concepto en lo que tiene que ver con la fundamentación de este requerimiento. Porque si bien se ha escuchado, me parece que está absolutamente fuera de toda posibilidad de discutir, el control de los órganos, el control de la actividad de los órganos, ya no de la ley, sino que el control de la actividad de los órganos es materia de revisión, en este caso, por los jueces del fondo, Tribunal Oral, y particularmente en esta causa por la Corte Suprema. Es decir, si los fiscales o cualquier otro organismo han incumplido las leyes y han obtenido información de manera que no es legítima y eso debe ser excluido, ese tipo de control corresponde que lo lleve a cabo la Corte Suprema. Y esto no lo digo yo, lo dice también el requerente de inaplicabilidad, porque ejerció recursos de nulidad ante la Corte Suprema formulando exactamente ese reclamo. ¿En qué consisten estos reclamos? Estos reclamos consisten en opinión de la defensa, las policías en el ámbito de la inteligencia no pueden obtener información y luego esta ser utilizada legítimamente en el proceso penal. ¿Por qué? Porque de ese modo la función policial queda fuera del ámbito que estima la defensa de control del Ministerio Público, que tiene la dirección investigativa y por lo tanto quedan fuera. Este tipo de discusiones es una discusión típica de la Corte Suprema que se da todos los días acerca de la forma en que los policías han llevado a cabo sus actividades, si han estado o no bajo instrucciones del fiscal, si han actuado dentro del ámbito de sus competencias. Esto es una materia que es absolutamente propia de lo que revisa la Corte Suprema por vía de la causal del 373 letra A. Y allí la confusión, porque si uno lee el requerimiento, ellos denuncian un trasvasije de la ley de inteligencia al proceso penal. Aquí hay un trasvasije completo del recurso de nulidad al requerimiento de inaplicabilidad. Lo que aquí se critica es la inaplicabilidad, o lo que se pide es la inaplicabilidad de tres normas precisas: los artículos 27, 28 y 39 de la ley de inteligencia. Los artículos 27 y 28 de la ley de inteligencia establecen unos mecanismos, si uno los lee, son mecanismos para llevar a cabo diligencias intrusivas, irrumpir en ámbitos protegidos por la Constitución, así como lo hay en el Código Procesal Penal y otras disposiciones legales. Para actuar de esa forma, los organismos respectivos tienen un procedimiento que está bajo control judicial por un ministro de Corte de Apelaciones. Ese mecanismo se utilizó efectivamente en la causa Huracán y es motivo de los fraudes y la discusión que hay en esa causa. En esta causa, se lo digo con toda certeza, esos mecanismos no han sido utilizados en ningún momento. No hay ninguna información obtenida por el mecanismo del artículo 27 y 28, ninguna. La información que entregaron los organismos de inteligencia, ya vamos a ver por las normas que se utilizaron para ese efecto, es información obtenida en ambientes públicos, puesto que son fotografías tomadas a estas personas en la calle, particularmente en la marcha del 21 de mayo de 2016, cuando se produce, ¿no es cierto?, el incendio de este lugar que culmina con el fallecimiento de un funcionario municipal. La fotografía los muestra a estas personas antes de encapucharse, después de encapucharse, y hay una serie de identificación de señas, ¿no es cierto?, que permiten en todo caso establecer sus identidades. Quisiera, esto no tiene mucho que ver con, pero lo voy a hacer ver de todo. Los sentenciadores orales de Valparaíso, en los considerandos 48 y 49, llegan a la conclusión de que igual, sin ocupar toda esta información que llegó efectivamente a la investigación por vía de la ley de inteligencia, igual hubieran identificado a estas personas. Considerando 49º esta sentencia, una sentencia muy extensa. Dice que, es decir, aún en el evento que no se compartieran las razones para no excluir la información de inteligencia, se ha demostrado en el raciocinio anterior que
que el análisis conjunto de las pruebas mencionadas, los motivos tales y cuales, conforme a las reglas de sana crítica, igualmente permiten tener por establecida la participación de los acusados. Bueno, no hay, y por eso estamos diciendo que no tiene aplicación estas reglas en este caso, ni menos, por supuesto, aplicación que pudiera ser decisiva, porque sencillamente no se ocupó ningún mecanismo establecido en el 27 y 28. Así de simple. Tan es así que en los recursos de nulidad no hay ningún reclamo sobre alguna actividad relacionada con estas disposiciones legales. En los 4 recursos de nulidad que están presentados hay uno solo donde hay una referencia al artículo 28, pero no lo hace la defensa recurrente de nulidad, sino que cuando transcribe el informe que evacuó la Corte Suprema respecto de esta ley, allí los ministros, justamente, y hemos escuchado parte de esa decisión, efectivamente hacen referencia al artículo 28. No hay ni en los recursos de nulidad, ni en esta causa, en ninguna parte, utilización de los mecanismos del artículo 27 y 28. No tienen ninguna aplicación en este caso. ¿Qué pasa con el artículo 39? Se insiste en la inaplicabilidad del artículo 39. La información que entrega los jefes de inteligencia en este caso no está amparada en el artículo 39. Y lo hemos dicho también muchas veces, y eso también está muy claro en el proceso investigativo, en la sentencia, en todas las veces que se ha discutido esto. La liberación del secreto de las informaciones está regulado también y se permite por vía del artículo 38 de la Ley de Inteligencia. Y ese es el mecanismo al que alude el jefe de inteligencia que libera esta información, no el artículo 39. ¿Cuál es el interés de la defensa en hacer aparecer como que esto fuera el artículo 39, cuando en ni una parte, y si ustedes leen el requerimiento, hay transcripciones de algunos aspectos de la discusión judicial, en la que queda claro que esto se hizo en el artículo por el artículo 38 y no el 39, que se pide inaplicar en este caso? Si uno revisa qué es lo que pretende la defensa, me parece, podría ser una hipótesis en realidad, lo que se persigue allí es definitivamente cerrar las posibilidades de entrega de información, de inteligencia, eventualmente para ser utilizada en una causa penal, porque vía artículo 39 la puede dejar además circunscrita a ciertas imposibilidades de revelar secretos. Y si uno lee el requerimiento, en este se termina afirmando que los delincuentes en rigor son ahora el fiscal y otros que ocuparon esta información. Lo dice con todas sus letras el requerimiento. Para eso necesita quedarse en el artículo 39. Lo que ocurre en este caso es que no se ocupó el artículo 39, que es un mecanismo para incorporar información que requiere que las autoridades allí mencionadas pidan esta información a los organismos de inteligencia. El artículo 38 no tiene este requisito. Permite liberar de secreto, y liberar de secreto es sencillamente dejarlo, desde luego, fuera de todas las normas que protegen ese secreto. Nosotros, el Ministerio Público, para llevar esta información al juicio oral, que son fotografías básicamente, esa es básicamente la información, para llevar esta información al juicio oral y hacer posible que en el juicio oral tuviera lugar todos los mecanismos de control que prevé la ley, le pedimos al organismo de inteligencia que nos dijera quién habían hecho este informe, porque en un comienzo no lo habían hecho. Y nos dijeron que no. Y nosotros fuimos a una instancia judicial a pedirles que nos dijeran quiénes eran los funcionarios que habían realizado este informe para poder llevarlos al juicio. Porque yo tengo que permitirle a la defensa que interrogue a estos funcionarios y en definitiva indague acerca de cómo se llegó a esa información. Antes que se resolviera en instancia judicial esta discusión, de artículo 19 del Código Procesal Penal, el organismo de inteligencia entrega la información y estos funcionarios fueron a declarar al juicio oral. Ellos son parte de los testigos que declaran, los que hacen los que toman esta fotografía, que es lo que entra al juicio oral, porque no entra el informe, entra la fotografía. En fin, no hay entonces explicaciones acerca de cómo los artículos 27 y 28, que no han tenido uso en este proceso en ninguna etapa, va a tener esto en definitiva una consecuencia de una aplicación decisiva. Tampoco se explica consecuentemente cómo razonablemente podría estimarse fundado un requerimiento a este respecto si estas reglas sencillamente no han tenido aplicación y el cuestionamiento es puramente abstracto. Y un último problema con el artículo 39. Si uno revisa lo que se dice del artículo 39 en el requerimiento, no hay ningún argumento por el cual se establezca que este pueda ser contrario a la Constitución. Se utiliza el artículo 39 para tratar de sostener que la actividad
de los órganos investigadores han superado esa regla y son ilícitas. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que requiere la defensa es que se aplique y se considere este artículo 39. Es un argumento necesitado y que requiere el artículo 39. Es contradictorio desarrollar toda una argumentación señalando que el Ministerio Público y otros organismos han infringido esta regla, el artículo 39, y luego pedir que se le declare inaplicable, porque justamente la crítica que se está haciendo pende del artículo 39, exclusivamente. Allí hay una contradicción que no está resuelta y que además está acompañada de la falta de toda clase de fundamentos o razones por las cuales el propio artículo 39 tendría que estimarse contrario a la Constitución en este caso. Por todas estas razones, nuestro concepto procede aquí declarar inadmisible este requerimiento por los motivos numerales de los números 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta alta magistratura, y así lo pedimos que se declare. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra por la parte querellante, Farmacias Ahumada, el abogado Sebastián Undurraga, por 15 minutos. Con la autorización de su señoría excelentísima, en primer lugar, no puede esta parte requerida dejar de señalar que existen dos razones, a grosso modo, por los cuales este requerimiento de inaplicabilidad no puede prosperar. En primer lugar, su señoría excelentísima, los artículos impugnados 27, 28 y 39 de la Ley de Inteligencia del Estado no han sido utilizados ni serán utilizados en el procedimiento penal seguido actualmente ante la excelentísima Corte Suprema. Lo que realizan los requirentes, su señoría excelentísima, es una especie de andamio ficticio en que se crea una cuestión de constitucionalidad inexistente para efecto de ser resuelta por esta excelentísima magistratura. En segundo lugar, su señoría excelentísima, se produce una torcida interpretación de estos preceptos legales, artículos 27, 28 y 39 de la Ley de Inteligencia del Estado, en cuanto se le atribuyen efectos que son incorrectos. Además, se excede el ámbito de aplicación de estos preceptos legales y se crean inexistentes transgresiones a garantías constitucionales de los requirentes. Su señoría excelentísima, no puedo dejar de hacer una precisión respecto a lo que señala la parte requirente en estos autos, en cuanto a que existía, según su concepto, una investigación por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia que aporta ciertos antecedentes que luego se utilizan en un proceso penal que termina por condenar a los requirentes. Esto no es así, su señoría excelentísima. Lo que existe son ciertos antecedentes recabados por el Servicio de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, no por la Agencia Nacional de Inteligencia. Luego, el Servicio de Inteligencia Policial se encuentra regulado en otro precepto de la Ley de Inteligencia, el artículo 22, que delimita su competencia indicando que su función es el procesamiento de información relacionada con actividades que puedan afectar la seguridad nacional o el orden público. Luego, su señoría excelentísima, refiriéndome a las causales de inadmisibilidad del requerimiento de autos. En primer lugar, estos preceptos no tienen una aplicación o simplemente esta no resulta en absoluto decisiva para resolver los recursos de nulidad que se encuentran pendientes de resolución ante la excelentísima Corte Suprema. En primer lugar, su señoría excelentísima, el artículo 27, que establece este procedimiento de obtención de información, se refiere a la Agencia Nacional de Inteligencia, no a los servicios de inteligencia policial. Y se refiere a procedimientos de información, o sea, de procedimientos de obtención de información en el marco de investigaciones hacia grupos terroristas u organizaciones criminales organizadas de carácter transnacional, lo que es absolutamente inaplicable en estos autos, su señoría excelentísima. Luego, el artículo 28 de la Ley de Inteligencia del Estado contempla este requisito de autorización judicial por un ministro de Corte de Apelaciones para practicar las garantías intrusivas contempladas en el artículo 24 de la misma ley. Procedimientos intrusivos que en el procedimiento penal no se utilizaron. Luego, su señoría, aquí existe una interpretación absolutamente forzada, improcedente,
y que no se enmarca en un control concreto de constitucionalidad. Respecto a el artículo 39 de la misma ley de inteligencia, la liberación del secreto de esta información no se produce por el artículo 39 de este cuerpo legal, se produce, como indicó mi colega del Ministerio Público, por el artículo 38. Aquí no existe un requerimiento por parte del Ministerio Público o de otro órgano de la República solicitando que se libere el secreto de cierta información. Existe una liberación autónoma por parte del Servicio de Inteligencia Policial para poner estos antecedentes a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, Su Señoría Excelentísima, esta liberación de reserva autónoma se produce en el marco de hechos delictivos que son de carácter público y notorio. El incendio que se produce en la farmacia propiedad de mi representada se transmitió por televisión abierta, a lo menos en 3 canales de televisión. Luego, Su Señoría Excelentísima, el jefe del Servicio de Inteligencia Policial de la PDI libera esta información en base al artículo 38 y no, como sostienen los requirentes, en base al artículo 39. Luego señalan los requirentes que el artículo 39, que no se aplica en este caso, contempla lo que ellos denominan un principio de utilización exclusiva de la información recabada por los servicios de inteligencia del Estado. Luego, Su Señoría Excelentísima, esto no es así, porque el mecanismo por excelencia que contempla la Ley de Inteligencia del Estado para liberar información que ha sido recabada por los servicios de inteligencia policial está contemplado en el artículo 38, no 39. Luego, Su Señoría Excelentísima, la aplicación de estos preceptos no puede resultar decisiva. Incluso si realizamos un examen contrafáctico en que decimos, ok, hay utilización de los artículos 27, 28 y 39 de la Ley de Inteligencia del Estado en el caso de Marras. Esta aplicación no es decisiva por los siguientes motivos. Lo que se pretende indirectamente por los requirentes es que Su Señoría Excelentísima se pronuncie acerca de una sentencia condenatoria que valora de cierta forma una prueba que la defensa de los requirentes considera ilegal, considera ilícita. Sin embargo, Su Señoría, el considerando 49 de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, que citó mi colega del Ministerio Público, establece claramente que existe un curso alternativo de identificación de las identidades de los condenados. Y este curso alternativo de identificación se produce sin tomar en cuenta ninguno de los antecedentes recabados por el Servicio de Inteligencia Policial. Esta identificación alternativa, como lo consagra la sentencia de primera instancia, se produce a raíz de la visualización cuadro por cuadro por parte del tribunal de las cámaras de seguridad del lugar y de los 7 videos que eran parte de los noticiarios de los canales 13, TVN y Quinta Visión, que se analizan durante el juicio oral, además de toda la prueba pericial y testimonial rendida en ese juicio. Por lo tanto, la conclusión que llega necesariamente el Tribunal Oral en lo Penal es que, independiente de la existencia o no de estos antecedentes recabados por el Servicio de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, se habría llegado a la misma conclusión, una conclusión que termina por condenar a los requirentes en estos estrados. Luego, Su Señoría Excelentísima, respecto a la causal de inadmisibilidad contemplada en el número 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta excelentísima magistratura, no existe ningún fundamento plausible para entender que la aplicación de estos preceptos legales que se impugnan pueden producir algún efecto de inconstitucionalidad en el caso de Marras, es decir, en lo que está siendo juzgado actualmente ante la excelentísima Corte Suprema, los recursos de nulidad. Indica Su Señoría Excelentísima, la requirente,
que el Servicio de Inteligencia de la Policía de Investigaciones actúa fuera de su ámbito de competencia y que el artículo 39 sería el único mecanismo para liberar la información reservada. Como ya señalé anteriormente, estas consideraciones son falsas. Y son falsas porque la competencia del Servicio Nacional de Inteligencia Policial, no se regula en los preceptos legales que han sido impugnados en estos autos, Su Señoría Excelentísima, sino que se regulan en el artículo 22 de la Ley de Inteligencia del Estado, que regula precisamente los servicios de inteligencia policial, no de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y luego, delimita su competencia a recabar información que diga relación con actividades que puedan alterar la seguridad nacional o el orden público. Luego, Su Señoría Excelentísima, esta parte requerida está absolutamente de acuerdo cuando los requirentes dicen que los servicios de inteligencia del Estado no pueden recabar antecedentes para efectos de ser utilizados en procedimientos penales específicos. Sin embargo, el artículo 22 otorga la posibilidad a los servicios de inteligencia policial de recabar antecedentes en el marco de su competencia que luego pueden ser liberados de reserva en base al procedimiento contemplado en el artículo 38 de la ley, no 39. Y en este sentido sí pueden ser remitidos al fiscal nacional para que éste determine utilizarlos en una investigación concreta, como es la del caso de Marra, Su Señoría Excelentísima. Respecto a los procedimientos de liberación de información contemplados en los artículos 38 y 39 de la Ley de Inteligencia del Estado, surgen algunas preguntas en base a las consideraciones que contempla la requirente como fundamento plausible de su requerimiento de inaplicabilidad. Su Señoría Excelentísima, ¿cómo podría el Ministerio Público o los tribunales de justicia u cualquier otro órgano del Estado acceder a antecedentes de los cuales no tiene conocimiento porque son de carácter reservado, si es que la propia ley de inteligencia no contempla un mecanismo de liberación autónoma del secreto de esa información para ser puesto precisamente a disposición de los órganos del Estado que en cumplimiento de las funciones que les son propias puedan utilizar esa información? Y el cumplimiento de la función que le es propia al Ministerio Público, en este caso, es precisamente la investigación de los hechos ilícitos de estos autos que terminan con la muerte del señor Lara. Su Señoría Excelentísima, otra pregunta surge a raíz de las consideraciones acerca de los mecanismos de liberación de información. ¿Cómo se entiende que una parte importante del presupuesto del Estado se aplique a crear y mantener servicios de inteligencia policial si es que los antecedentes que estos servicios de inteligencia recaban no puedan utilizarse en ninguna parte, a menos que sea a través del procedimiento que estima la requirente, que es el utilizado, el del artículo 39? Lo cierto, Su Señoría Excelentísima, es que el procedimiento de liberación de secreto de esta información por excelencia es el del artículo 38, no el del artículo 39. El del artículo 39 no se utiliza en este procedimiento penal, Su Señoría Excelentísima. Además, nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de otras normas que regulan causales de secreto profesional e incluso confesional para impedir que los testigos depongan en un juicio respecto de hechos que les está vedado declarar. Además, Su Señoría, esta reserva, este secreto que establece el artículo 38 de la Ley de Inteligencia del Estado no es exclusiva de este cuerpo legal. Existen otros cuerpos legales, por ejemplo, la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, que contempla ciertos mecanismos para liberar información que en un principio fue secreta para efecto de ser utilizada por otros órganos del Estado en el cumplimiento de las funciones que les son propias. Su Señoría Excelentísima, respecto a otras consideraciones que acaba de evacuar la parte requirente, respecto al informe desfavorable de la Corte Suprema del año 2011,
Este se trata de un control abstracto realizado ex ante y respecto de utilización de técnicas intrusivas y métodos encubiertos, procedimientos que no son utilizados en este caso. Respecto a la interpretación del artículo 42 de la Ley de Inteligencia que hace la parte requirente y que estima que la información solo puede utilizarse para los fines propios establecidos en la propia Ley de Inteligencia, que según entiende la requirente se contemplan en el artículo 3 de este cuerpo legal y que serviría solo para el marco de la toma de decisiones en el marco de las decisiones de política pública. Esta interpretación que realiza la parte requirente en el libelo presentado ante esta magistratura es absurda, no tiene absolutamente ninguna aplicación real, su señoría, y es absurda por dos motivos. En primer lugar, porque los cometidos del Servicio de Inteligencia Policial, no de la Agencia Nacional de Inteligencia, son los de procesamiento de información que diga relación con actividades que alteren gravemente el orden público o la seguridad nacional. No tiene nada que ver con el desarrollo de políticas públicas. Y en segundo lugar, su señoría excelentísima, respecto a los cometidos específicos que entiende la parte requirente que se encuentran en el artículo 3, los cometidos específicos que contempla el artículo 39, que permite la liberación de cierta información secreta, son los de los órganos propios que la solicitan. En el caso del Ministerio Público, su cometido específico es investigar delitos y para eso puede solicitar que se libere el secreto de ciertos antecedentes, su señoría excelentísima. Y con esto voy terminando, señor presidente. Aquí lo que existe, su señoría excelentísima, es un requerimiento que quiere que esta magistratura constitucional se pronuncie acerca de una interpretación de una sentencia de primera instancia que le es desfavorable por haber valorado prueba que considera ilícita. Su señoría excelentísima, el mecanismo procesal de impugnación de este tipo de actos es el contemplado en el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, es decir, el recurso de nulidad por vulneración a garantías constitucionales. No el pronunciamiento por parte de esta magistratura acerca de un control de constitucionalidad concreto cuando aquí no existe vulneración ninguna de las garantías constitucionales que estiman los requirentes vulneradas, su señoría excelentísima. A modo de conclusión, los artículos 27, 28 y 39 de la Ley de Inteligencia del Estado no tuvieron ninguna aplicación en estos autos y aunque la tuvieran no serían decisivos para efecto de resolver los recursos de nulidad interpuestos ante la excelentísima Corte Suprema. Tampoco existe fundamento plausible para señalar vulneraciones a los artículos número 1 y 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, su señoría excelentísima, solicito que se declare inadmisible el requerimiento de autos por verificarse las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor abogado. Si pudiera disponer de su escritorio para la cuarta y última presentación por parte de la parte querellante de la Intendencia de la Región de Valparaíso. Tiene la palabra la abogada Jimena Risco. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de esta excelentísima sala y atendido que muchos de los antecedentes que tenía preparados en la minuta de alegato han sido vertidos, voy a tratar de resumir lo más posible mi presentación. Su señoría excelentísima, yo de verdad lamento tener que estar frente a un requerimiento tan artificial. Y digo artificial porque lo cierto es que, como se ha señalado previamente, los artículos cuya inaplicabilidad se solicita no han sido aplicados jamás, ni pueden tener aplicación tampoco, de manera que es una autoautología. La forma en que está planteado el requerimiento adolece completamente de fundamentos plausibles. Se solicita que no se aplique los artículos 27 y 28 y se reclama que esa aplicación debió haber sido la correcta para obtener la información que se ventiló en el juicio. Es decir, no me aplique el procedimiento contemplado en el artículo 27, que es la solicitud por parte del director de la agencia a un ministro de Corte para obtener aquellos procedimientos especiales de obtención de información, que son aquellos que no se pueden obtener de fuentes abiertas,
porque según el requiriente, ese debió haber sido el camino correcto para obtener lo que se obtuvo en el famoso informe 76. ¿Saben qué fue lo que consta en el informe 76? Fotografías. Fotografías en la vía pública del día 21 de mayo del año 2016, de personas que están sin sus capuchas, poniéndose las capuchas y luego generando estos desórdenes. Recordemos lo que ocurrió, como bien lo señaló la parte de la farmacia ahumada. Ese fue un incendio que se transmitió en vivo y en directo. Fueron estas 6 personas que concurrieron a esta farmacia ahumada, entraron, uno de ellos, Felipe Ríos, requirente, fue quien tiró una de las bombas Molotov, que además roció con acelerante, lo que permitió que este fuego se propagara, llegara hasta el 3er piso, donde se encontraba el guardia de la Secretaría Municipal, que falleció ahí por inhalación de monóxido de carbono. Eso fue un hecho que ocurrió a las 10:54 de la mañana, lo llegaron a buscar a las 11:45 y murió a las 12:11. Ese es el hecho. Lo que se está solicitando aquí es que por estas fotografías que tomó la Dirección de Inteligencia de la PDI, sí, efectivamente, en la vía pública. Recordemos, por favor, que una de las materias o el objeto de la inteligencia es la recopilación sistemática de información relevante, análisis de la misma que pueda ayudar en la toma de decisiones. Inteligencia no investiga, inteligencia no lleva adelante labores de investigación, no se advierte cómo, de qué manera puede haber llevado adelante una labor de investigación cuando lo que hace la Jefatura de Inteligencia es poner a disposición del Fiscal Nacional, en virtud del artículo 38, alza el secreto que advierte en estos hechos para que pueda tomar una información relevante en su proceso investigativo. ¿Cómo se llega a esta información? Está todo reseñado. Las personas que elaboraron este informe completo que no fue conocido en el juicio, sino que solamente las fotografías, fueron las fotografías que en el auto de apertura aparecen indicadas como sin seña ni leyenda. Esas fotografías fueron las exhibidas a las personas, funcionarios de la PDI, que participaron en la elaboración de este informe y quienes después señalaron cómo habían llegado a la identificación de 2 personas. Y me hago mío los argumentos, por lo demás, que se señala también en los considerandos 48º y 49º de la sentencia, que se hace cargo de todo esto, de cómo se llegó a la identificación, de que se podría haber llegado igualmente a la identificación de estas personas. Incluso se tomó en consideración la colaboración porque prestaron muestras de ADN que estaba presente en ciertas prendas que fueron incautadas en ciertos domicilios que correspondían a ciertas vestimentas que portaban en videos que no habían sido levantados por inteligencia ni la PDI ni nada, sino que por 7 canales de televisión o cámaras en general. Cámaras de la Galería Tres Palacios, cámaras de Canal 13, cámaras de TVN, cámaras del Canal 9. Es eso lo que ocurre. Nunca se requirió la autorización del artículo 27 y 28, porque conforme lo establece la propia ley de inteligencia, eso se trata para procedimientos especiales de obtención de información. Y se nos quiere analogar la información de números de teléfonos celulares y mensajes, que fue propio de la Operación Huracán, con fotografías en la vía pública. Y no hay ninguna contradicción a que el objeto del informe 76 eran fotografías en la vía pública. De esta manera yo de verdad lamento que se llegue ante este excelentísimo tribunal con una solicitud que carece total de fundamento. Y lo lamento ¿por qué? Porque aquellas personas que fueron condenados a 12 años por su participación directa en calidad de autores del delito de incendio con resultado de muerte se encuentran prófugos. El señor Felipe Ríos Enríquez, requirente de este recurso, ni siquiera compareció a la audiencia de comunicación de sentencia y cuenta con una orden de detención pendiente. El recurso de nulidad que está por verse ante la Corte Suprema fue suspendido por orden de este tribunal y ni siquiera sabemos dónde está este señor, con un informe, y dejaré estos informes que constan en la página del Poder Judicial, no son de inteligencia ni de nada, información que está de libre acceso. Consta que lo fueron a buscar a su domicilio en La Serena y que dicen no conocerlo. El papá señala que se fue hace 5 días. Entonces, lamentablemente, yo entiendo la necesidad de la defensa de buscar una salida distinta a una condena que sí es alta, pero los hechos son graves.
Y quien tiene que conocer el fondo de cómo se ponderó esa prueba es la Corte Suprema. Porque, ¿qué pasó? Que estos argumentos ya fueron vertidos ante el Tribunal Oral de Valparaíso y fueron rechazados tajantemente. La sentencia se hace cargo de todas y cada una de las alegaciones en relación al artículo 38, que fue en virtud del cual se virtió y se entregó la información al Ministerio Público. Y como no les resultó por el artículo 38, entonces dicen, entonces intentemos la inaplicabilidad del artículo 39, pero no podemos, porque el artículo 39 nunca se aplicó. Entonces llegamos a una solicitud que no tiene ningún norte. Pidamos que no se aplique el artículo 39, pero si no se aplicó. Entonces el Ministerio Público debería requerir la información. Eso no sucedió, porque no fue necesario, porque la forma de liberación de información se realizó de acuerdo al artículo 38, en los límites que establece el mismo artículo 38. Por eso cuando los funcionarios le preguntaban quién tomó las fotos, ellos decían no puedo revelar esa información porque esa información está fuera del límite de la autorización que se me entregó por mi jefatura. Pero cuando le preguntaban cómo identificó usted a cierta persona, entonces sí lo relataba. Lo identifiqué porque yo lo tenía en una base de datos y esa base de datos la contrasté con el registro civil y eso aparece latamente referido en la sentencia. Entonces, ¿qué tenemos? Un procedimiento que se llevó de acuerdo a ciertas autorizaciones de la ley de inteligencia. Y aquí también hay que ser preciso, la ANI no es todo la ley de inteligencia. Hay un sistema de inteligencia que se le atribuye a que la ANI estaba investigando grupos anarquistas con anterioridad. No es el objeto de este requerimiento. Lo que sí había eran funcionarios que tomaron fotografías en la vía pública y que llevaron y colaboraron en una investigación. No fue la única vía. No fue la única vía. Habían cámaras, hay ADN, hay testigos. Entonces, además de que los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita no van a tener aplicación en el recurso pendiente, que es la nulidad, porque lo que se está ventilando en nulidad es otra cosa, y como ya lo vimos, no se usó esta vía. Esta imposibilidad de aplicación genera necesariamente, trae como corolario que el requerimiento esté deficientemente fundado. Porque ¿cómo voy a justificar una aplicación de algo que no existió? Entonces lo que se quiere hacer aquí es traer un análisis un poco más difuso de algunas facultades, pero que no aplican al caso concreto. En atención a esos antecedentes, sus señorías excelentísimas, solicito respetuosamente que se declare inadmisible el requerimiento. Muchas gracias. Si no hay observaciones, preguntas de los ministros. Pregunta. El ministro Letelier. Gracias, presidente. A la Defensoría Penal. La Defensoría Penal pidió en la audiencia de apertura del juicio oral la exclusión de esta fotografía como prueba ilícita o sobreabundante. Señor excelentísimo, no tengo esa información para ser muy transparente. Lo que sí puedo aportar que fue una de las teorías del caso planteadas desde el alegato de apertura del juicio oral. Por tanto, lo muy probable es que se haya pedido la exclusión en cuanto a eso. Pero contestando directamente esa información, no la tengo con claridad en este momento, por tanto, no la puedo aportar de manera así. Al Ministerio Público, don Felipe Ríos, uno de los acusados, ¿qué medida cautelar le afectaba? No sé en qué situación estaba el señor ¿alguno de ustedes sabe? Sí, estaba con arraigo nacional y firma mensual al momento de tramitarse el procedimiento, el juicio. ¿Y saben ustedes si ha seguido con la firma mensual? No, está con orden de detención pendiente. Se decretó la orden para que fuera a escuchar como no justificó la comparecencia, la lectura. Muy bien. Habiéndose cumplido el propósito de esta audiencia, se